Bueno, entonces dijimos que son tablas de doble entrada las matrices, entonces cada elemento tiene dos subíndices, ¿no es cierto? Uno va a hablar del elemento A2, 4, bueno, eso significa que está situado en la fila 2, columna 4, siempre en ese orden, siempre es primero número de fila y segundo número de columna. Bien, como son tablas de doble entrada, como veníamos diciendo, puedo tener igual cantidad de filas que de columnas o no. Entonces, eso me da lo que se llama el orden de la matriz, que sería el tamaño de la matriz, ¿no? Cuando tengo igual número de filas que de columnas, como sería en el caso de la matriz Y de este apunte, ahí vamos a decir que tenemos una matriz de orden 3 por 3, que tiene 3 filas y 3 columnas, siempre va primero fila y segundo columna, ¿es cierto? Entonces, si yo quiero saber el elemento E2, 3, tengo que situarme en la matriz E, en la fila 2 y la columna 3, y ahí me sale el 0, que es el elemento E2, 3, que está situado en ese casillero. Si yo quiero el elemento B1, 1, tengo que irme a la matriz B, fila 1, que es esta, columna 1, y el elemento B1, 1 es el 0, que está en el casillero 1, 1, ¿no? Es la forma de identificar elementos, y el orden viene siendo como el tamaño, como la disposición de la matriz. Si tenemos igual fila que columna, como en el caso de la matriz E, esas son matrices cuadradas, y si no, son matrices rectangulares o no cuadradas, como en estos casos. La matriz C es 1 por 3, tiene una fila y 3 columnas. La matriz D es 4 por 1, tiene 4 filas, una columna. Y la matriz A es una matriz 3 por 2, tiene 3 filas, 2 columnas. Son matrices no cuadradas, ¿no? Porque no tienen la misma cantidad de filas que de columnas. Bueno, elemento principal le vamos a llamar a los que están en la diagonal. Bueno, si es una matriz cuadrada, y si no, en lo que sería una diagonal trunca, en una matriz rectangular, ¿no es cierto? Que son los elementos que tienen el mismo número de fila que de columna. Por ejemplo, el A11, el A22, el A33, esos son los elementos principales. Si vamos a la matriz E, esos elementos, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, son los que te quedan en la diagonal principal de la matriz, porque la matriz tiene esta, que es la diagonal principal, la que va de izquierda a derecha, y la que va de derecha a izquierda es la diagonal secundaria. Bien. Bueno, matrices especiales y cuadradas, ¿no? Son matrices que tienen que tener el mismo orden. Bueno, por ejemplo, la matriz diagonal, que es la que tiene la información solamente en la diagonal, por eso su nombre. Digamos, los elementos que tienen el mismo subíndice, el mismo número de fila que de columna, esos son los únicos que tienen datos. Acá, ¿ven? El ABC. Todos los demás elementos tienen 0. No tienen datos. Siempre hay que pensar a la matriz como que es el lugar donde uno alberga información, donde uno guarda datos. Entonces nos interesan más los casilleros donde hay valores que los casilleros donde hay 0, que me están diciendo, bueno, ahí no tenés nada. Por ejemplo, si hablamos sucursales y ropa, si yo tengo 0 en el casillero de la sucursal Cipoletti y remeras, está bien, eso significa que no tengo ninguna remera, pero siempre pensarla como que es el lugar donde uno guarda información, entonces es más importante los casilleros donde hay datos que los casilleros donde aparecen los ceros. Bueno, la matriz diagonal es la que tiene la información o los datos en la diagonal. No quiere decir que en la diagonal no puedan haber ceros, ¿no? Porque puede también haber, por ejemplo, acá puede haber un 5, un 0 y un 1, pero eso es información, o sea, eso me está diciendo no tenés nada de tal artículo en tal sucursal. Es información también, ¿no? Bueno, matriz escalar es una matriz diagonal, o sea, tiene su información en la diagonal, pero además los numeritos, los datos que aparecen en la diagonal son todos iguales. Por ejemplo, una matriz que acá tenga 3, 3, 3, esa es una matriz escalar. Es diagonal porque los datos están en la diagonal, pero a su vez es escalar porque todos esos datos son todos iguales, ¿no? Bueno,
Una muy especial es la matriz de identidad, que es escalar, diagonal, todo eso, pero la información además que tiene en la diagonal son todos unos. Además de que es igual, de que todos los elementos son iguales, son todos unos. Bueno, esta la vamos a usar muchísimo nosotros y es la que funciona como el uno de las matrices. O sea, cuando uno multiplica cualquier matriz por ella, por la identidad, vamos a obtener la primera matriz, la que estábamos multiplicando. ¿Bien? Entonces funciona como el uno de los números en matriz. Y una parecida es la que se llama matriz nula, que además de ser escalar y diagonal, la única información que tiene la diagonal son todos ceros, o sea que me queda una matriz completamente elaborada con ceros, y esa va a funcionar como el cero de los números entre las matrices, ¿no? Cuando uno multiplique cualquier matriz por ella, te va a dar 0, y cuando sumes cualquier matriz con ella, te va a dar la matriz original, la que le sumas. O sea, la misma función que tiene el 0 con los números, los tienen estas dos matrices entre las matrices. Triangulares, matrices triangulares. Son matrices que, como se ve, la información la guardan en un triangulito, o sea, de la diagonal hacia arriba, si es triangular superior, o de la diagonal hacia abajo, si es triangular inferior, que es la análoga a la superior, ¿cierto? Dice que en una matriz cuadrada, los elementos son nulos para todas las posiciones donde I sea mayor a J. Eso es la matriz triangular superior. O sea, son nulos estos del triangulito de acá abajo. ¿Qué característica tienen estos casilleros? Que justamente el número de filas es mayor al número de columnas. Por ejemplo, este 0, este está situado en el casillero 2, 1, ¿sí? Fila 2, columna 1, ahí es mayor la fila que la columna. Después viene este, que son iguales, y este, que es el 2, 3, ahí la fila es menor a la columna, ¿no? Ahora, este otro 0, ¿a dónde está? Está en el casillero 3, 1, donde I es mayor a J, o sea, fila mayor que columna, y este otro 0 en el 3, 2, fila mayor que columna, y el dato está acá donde son iguales, en el 3, 3. ¿No? Eso, digamos, cuando los elementos son nulos en todas las posiciones donde fila es mayor a columna, ahí obtenemos una matriz triangular superior. Ustedes recuérdenla como la matriz que tiene la información en el triángulo de arriba, por eso es triangular superior. Porque dijimos, lo que nos interesa siempre de una matriz es la información, no los casilleros donde hay elementos nulos le damos menos importancia, le damos más importancia al casillero donde están los datos que yo estoy albergando en ese arreglo de números. Bueno, análogamente será la triangular inferior, ¿no es cierto? Va a tener la información en la diagonal y por debajo, y va a tener los ceros acá arriba en este triangulito de arriba. Matriz simétrica es una matriz que tiene el mismo dato en el casillero IJ que en el casillero JI. A ver, por ejemplo, en el casillero A 21, ¿no es cierto? Vamos acá, vamos al S. Al casillero S21, que es esta A, bueno, el mismo número aparece acá que es el 1, 2, ¿no? Acá el 3, 3, bueno, y este es 3, perdón, este B es el 1, 3, y está de nuevo acá en el 3, 1. Este C es el 2, 3, y aparece el mismo en el 3, 2, ¿no? Bueno, eso es una matriz simétrica. Visualmente tienen el mismo numerito simétrico a la diagonal, digamos, si uno mirara la diagonal de la matriz y los elementitos que te quedan simétricos respecto a la diagonal, esos son los que tienen que ser iguales. Bueno, este tipo de matriz simétrica, por ejemplo, en álgebra 2, tienen una importancia muy grande porque determinan unas ciertas cualidades de las cosas que se estudian, ¿no? Porque nosotros vamos a estudiar cosas en álgebra 2 que se van a volcar a matrices, y cuando vos volcás los datos y te quedan matrices simétricas, suceden determinadas cosas que son características importantes. Bueno, y después vienen las matrices escalonadas. También nosotros las vamos a usar mucho, acá en álgebra 1, vamos a usar mucho matrices escalonadas.
Las matrices escalonadas es como que nosotros recibimos una matriz con toda la información y lo que vamos a tratar de lograr es que queden ceros en la parte inferior, o sea, vamos a tratar de que esa matriz se convierta en triangular superior. Eso lo vamos a hacer con operaciones elementales entre filas, que vamos a ver más adelante, que las ha descrito Gauss, que se llaman operaciones elementales de Gauss, Gauss-Jordan, que fue un discípulo de él. Bueno, pero la meta de eso es lograr matrices escalonadas. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, acá vemos matrices que están escalonadas, que son matrices escalonadas. Sucede esto, sucede que me empiezan a quedar la información arriba y los ceros, los casilleros con ceros, empiezan a quedar en el triangulito de abajo, ¿no? Estas tres, por ejemplo, son ejemplos de matrices escalonadas. ¿Qué tiene que tener una matriz escalonada? Todas las filas formadas por cero se encuentran en la parte inferior. O sea, si se me forman todos ceros dentro de la misma fila, si me queda una fila así nula con todos ceros, esa la mandamos abajo. Tiene que estar en el fondo, en la parte inferior de la matriz. Y en cada fila, el elemento distinto de cero está a la derecha del elemento distinto de cero de la fila de arriba. O sea, el primer elemento, digamos, en una fila vamos a tener elementos nulos, como en este caso acá, por ejemplo, focalicemos en esto. En una fila vamos a tener elementos nulos y elementos no nulos que le continúan después. Bueno, el primero no nulo de una determinada fila tiene que estar a la derecha del primero no nulo de la fila de arriba. Entonces, si yo voy siguiendo ese criterio, las filas se me van llenando de ceros por el lado izquierdo hasta que aparece el elemento no nulo, ¿cierto? Siempre tirado hacia la derecha, ¿no? Veamos acá. En la primera fila, bueno, el elemento no nulo, y son todos no nulos, está acá, ¿no es cierto? Está remarcado. En la segunda fila, que tiene un 0, bueno, el no nulo está por la derecha, el -2 está a la derecha del 7, que era el no nulo de arriba. Y en la última fila, el no nulo, que es el 9, está por la derecha del no nulo, que era el del anterior, que era el -2, que a su vez este estaba a la derecha del no nulo de allá, ¿no? Bueno, ven que me va quedando la información tirada hacia la derecha y arriba. Cuando uno logra ordenar una matriz de esta manera, que lo vamos a aprender a hacer con las operaciones elementales, bueno, ahí es donde logramos matrices que se llaman escalonadas. Acá hay otra matriz escalonada de distintos tipos que la anterior. O sea, acá no había una fila que no tenga ceros. Esta fila era la que menos ceros tenía, que tenía un solo cero. Bueno, ese cero va a la izquierda y después van los no nulos. Y el de abajo, el no nulo de abajo, va a la derecha del no nulo de arriba. O sea, esta es una matriz escalonada. Esta también. Fíjense que esta es escalonada. No quiere decir que vayan todos así seguiditos, ¿no es cierto? Digamos, en la primera columna tengo el no nulo, en la segunda el no nulo de la otra, en la tercera el no nulo de la otra, en la cuarta el no nulo de la otra. No quiere decir que pase eso. Fíjense qué pasa acá. El primer no nulo está ahí. Este otro viene a la derecha del -5. Este no está posicionado acá, en el casillero 3,3, está en el 3,4, pero sigue respetando el criterio de que está a la derecha del no nulo de la fila de arriba. ¿Sí? Esto es lo que quiero decir. O sea, en esta matriz uno ve que el escalonamiento, la diagonal así va quedando armadita, bien armadita en orden. Acá no queda en orden, pero igual quedan por la derecha siempre. Esta también es una matriz escalonada, aunque no cumpla con esto de la diagonal así perfectita, y esta es escalonada. Bueno, y cuando le agregamos a todo esto, además, una condición más que diga que el primer elemento no nulo tiene que ser un 1, o sea, no quiero este 7 menos 2, 9, quiero unos acá, ¿sí? Con todos los mismos criterios de antes, de que si hay ceros están todos en la parte inferior, y de que el no nulo de una fila está a la derecha, el no nulo de la otra, con todos los mismos criterios, pero agregándole la condición de que estos numeritos no nulos tienen que ser un 1, ahí la vamos a llamar escalonada reducida. ¿Sí?
Bueno, y ese 1, que es el primer elemento no nulo, se lo denomina pivote. Pero todo esto es para las operaciones elementales entre filas, que vamos a ver, que las vamos a aprender en la clase que viene, que es lo que introdujo Gauss, ¿no? Ven, acá se ve matrices escalonadas reducidas. Bueno, además, además de exigirle que tiene que tener 1 en vez de números, también le vamos a exigir que por encima de esos elementos no nulos, de esos pivotes, todos los elementos sean ceros, ¿no? Bueno, entonces acá dice que las matrices A, B y C, que eran las que vimos recién, estas tres, están en su forma escalonada, pero no escalonada reducida, escalonada. En cambio, la D y la E están en forma escalonada reducida. Bueno, no, eso lo vamos a ver después ya cuando veamos operaciones elementales. Igualdad de matrices es un criterio intuitivo, o sea, si yo tengo dos matrices A y B, para analizar si A es igual a B, ¿qué tendrá que suceder? La primera cosa que tiene que suceder es que sean del mismo orden, del mismo tamaño, porque si no, no serán jamás iguales, ¿no? Si yo tengo una matriz 2 por 2 y la otra es 3 por 3, no podrán ser iguales jamás, pero si yo tengo una 2 por 2 con otra 2 por 2, que ya tiene el mismo tamaño por sí, ahí entonces paso a fijarme elemento por elemento. O sea, una matriz A es igual a una matriz B, si y solo si cada elemento de A es igual a cada elemento de B en su correspondiente casillero. O sea, el A sub IJ es igual al B sub IJ, ¿no? Por ejemplo, el A11 tiene que ser igual al B11. El A12 es igual al B12. El A13 es igual al B13. O sea, casillero a casillero tienen que estar los mismos elementos. Si eso se cumple en todos los casilleros, si se cumplió en todos, pero me falla en uno solito, ya, ya digo, no son iguales, porque tienen que ser idénticas, tienen que tener la misma información en cada casillero, o cada una de ellas contener la misma información. Bueno, y llegamos acá a operaciones con matrices, que es la parte que nos interesa para resolver los prácticos. Yo les decía al principio que operar con matrices es intuitivo si uno asume que la matriz guarda información, ¿cierto? Entonces, la primera operación es multiplicar una matriz por un número real, ¿sí? Por ejemplo, duplicarla. Tengo la matriz A y quiero encontrar 2 por A, o sea, el doble de A. Intuitivamente, si yo quiero encontrar el doble de A, tengo que encontrar el doble de cada uno de los casilleros que tiene A. O sea, que multiplicar 2 por A significa multiplicar 2 por cada elemento que tengo ahí adentro. ¿Cierto? Lo mismo, bueno, acá está dado el ejemplo, me dan la matriz M y me piden calcular la matriz P, que resulta de hacer 3 por M. ¿Bien? Bueno, entonces, si esta es la M, a ver, en cuanto al orden, cuando yo multiplico una matriz por un número, el orden de esa matriz no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo tamaño. Lo que va a cambiar es adentro los elementos que van a aparecer multiplicados por ese escalar que tenía afuera. Bueno, acá tengo la matriz M y yo quiero calcular 3 por M, o sea, la quiero triplicar a la matriz M, quiero obtener el triple de M. Voy a multiplicar a 3 por cada uno de estos elementitos y lo voy a volver a ubicar en el mismo casillero. Entonces, en este casillero donde había un 2, vamos a hacerlo acá, después yo lo borro, a ver si puedo. Capaz que no puedo porque es imagen esto. No me está dejando entrar, bueno, porque es imagen. Pero, a ver, yo acá en el casillero 1, 1 tengo el 2, y yo estoy queriendo multiplicar a la matriz M por 3, bueno, 2 por 3, acá va a ir un 6, ¿no? En este casillero, donde originalmente hay un 4, ahora va a ir 4 por 3, 12. En el otro, que hay un menos 1, ahora va a estar menos 1 por 3, menos 3, acá. En este otro va a haber un 15, acá va a haber un 0, porque 0 por 3 es 0, y acá va a haber un 9 medios,
9 medios porque era 3 medios por 3, 9 medios. ¿Sí? Y vuelvo a construir una matriz que va a tener el mismo orden que la primera y en la cual sus casilleros aparecen multiplicados por el escalar que me pidieron. ¿Bien? Si yo quiero, o sea, puedo multiplicar por cualquier número real, ¿no es cierto? Acá estamos multiplicando por 3, pero por ejemplo yo puedo multiplicar por 1/2, y eso vendría a significar que estoy dividiendo en la mitad a la matriz. Cuando yo multiplico por 1/2, cada casillero de la matriz lo multiplico por 1/2, me van a aparecer los numeritos que son la mitad de los numeritos que tenía la original, ¿no? Entonces, se puede o amplificar la matriz, digamos, duplicar, triplicar, qué sé yo, o también achicarla, buscarle las mitades, los tercios, los cuartos, esas cosas. Bueno, suma de matrices. Nosotros tenemos dos matrices, bueno, A y B, que, sigo insistiendo, representan información. Me están dando los datos de lo que tengo en determinadas sucursales y determinados artículos. Si yo quiero sumar, tengo que sumar las cosas que son semejantes. Siempre en matemáticas se suman los elementos semejantes. Entonces, si a mí me dan estas dos matrices y me piden la suma P más Q, ¿no es cierto? Yo tendré que tomar lo que hay en el casillero 1, 1 y sumar con lo que hay en el casillero 1, 1 de la otra. Y ponerlo en el casillero 1, 1 del resultado. O sea, menos 3 más 1/3, que en este caso va a dar menos 8/3, eso es lo que va en el 1, 1 de la suma. Después tomo el 1, 2, 0 más 6, que es el 1, 2 de la otra, 0 más 6, que me da 6, eso va en el 1, 2 del resultado. ¿Sí? 1/4 de la P más 2 de la Q, que son los casilleros semejantes, 1/4 más 2, esto me da 9/4, es lo que va acá. Después tengo el 2 de esta, 2 más 3 medios, que son 7 medios, eso es lo que va acá, ¿no? Vamos tomando los elementos de cada casillero, los sumamos con el mismo de la otra, con el mismo casillero de la otra matriz, y ese resultado va en el mismo casillero de la matriz resultante, ¿no? Por supuesto, también las dos matrices que quiero sumar deben tener el mismo orden, porque si no van a haber casilleros de una que no tienen su correspondiente casillero en la otra, ¿no? Entonces, para sumar dos matrices necesito, primer cosa, que tengan el mismo orden. ¿Y cómo las sumo? Tomo los elementos de cada casillero con el correspondiente de la otra, hago la suma y los pongo en el mismo casillero del resultado. Eso se hace tanto para sumar como para restar, porque siempre venimos diciendo que la resta en realidad es sumarle, si yo quiero hacer P menos Q, en realidad es que a P le voy a sumar la opuesta de Q. ¿Y cómo voy a obtener la opuesta de Q? Va a ser la Q, la matriz Q, multiplicada por menos 1. O sea, cada casillerito de la matriz Q va a estar multiplicado por menos 1 y después voy a proceder a hacer una suma con esas dos cosas. Eso en realidad está haciéndome la resta de las dos matrices. Vamos al ejemplo acá. Otra vez tienen que tener el mismo orden, el mismo tamaño, ¿no? Esta 3 por 2, 3 por 2, acá el orden está correcto, puedo hacer la resta. ¿Cómo voy a hacer la resta? Voy a tomar lo que tengo en el 1, 1, menos 3, menos lo que tengo en el 1, 1 de la otra, o sea, menos 3 menos 1/3, esto me va a dar menos 10/3, y eso va en el 1, 1 del resultado acá, menos 10/3. Después voy a tener el 0 de esta, menos el 6 de esta, que me va a dar menos 6, y eso es lo que viene acá, menos 6. Después voy a tener 1/4 de la P menos el 2 de la Q, 1/4 menos 2, esto me da menos 7/4, y eso es lo que va acá, menos 7/4. Bueno, y así sucesivamente, y se completa toda la matriz. ¿Bien? Entonces, multiplicar por un escalar significa multiplicarle al contenido de cada casillero por ese escalar, por ese numerito que está afuera. Sumarlas, necesitamos mismo orden, tomamos
información de un casillero con la información del mismo casillero de la otra, la sumamos y va en el mismo casillero del resultado. Sumarlas. Restarlas, el mismo orden, y hacemos igual que sumar, pero restando. ¿Por qué? Porque la resta siempre es sumar el opuesto de alguien. ¿Bien? Bueno, y estas tienen ahí para completar esas actividades dentro del apunte, ¿no? Lo que yo estoy mostrando acá es el apunte que nosotros tenemos. Bueno, y llegamos al producto. Yo les decía que el producto es la operación que uno tiene por ahí que pensarlo un poquito más, porque no es tan intuitiva como venían siendo sumar, restar o multiplicar por un número, ¿bien? Y para explicar cómo funciona el producto, lo vamos a ver con un ejemplo, con el ejemplo este que está en el apunte, ¿no es cierto? Habíamos empezado hablando de manzanas y peras en Cipolletti y en Roca. Entonces hicimos esta tablita donde habíamos registrado las toneladas que tenemos de cada cosa en cada sucursal, y digamos que esta tablita en realidad es esta matriz. Es un ordenamiento de números, así que es una matriz. Es esta, 6435, donde el 6 me indica que tengo 6 toneladas de manzana en Cipolletti, el 4 me dice 4 toneladas de pera Cipolletti, el 3 me dice 3 toneladas de manzanas en Roca, y el 5 me dice 5 toneladas de pera en Roca, ¿no? Eso es lo que yo puedo leer de esa matriz, simplemente con un cuadrito donde pusimos 4 números, y ahí yo puedo sacarle todo este dato, esta información que estamos diciendo en palabras. Bueno, supongamos ahora que quiero vender lo que tengo y quiero calcular, bueno, cuál va a ser el ingreso por esa venta, ¿no? Y entonces aparecen ahora de datos los precios de la tonelada. Bueno, dice que la tonelada de manzana se vende a 780 y la tonelada de pera a 810, y yo quiero calcular el dinero que ingresó por la venta en el galpón de Cipolletti y también en el galpón de Roca. Y después, si quiero, hago la suma y tengo el ingreso por la venta de los dos galpones que son el mismo dueño, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué cálculo uno debería hacer? Tengo el precio de la tonelada de manzana y de pera, ¿cierto? Bueno, si yo quiero saber cuánto ingresó en Cipolletti, yo debería hacer esta cuentita, digamos, las 6 toneladas que tenía de manzana en Cipolletti, por 780 pesos cada una, más las 4 que tenía de pera en Cipolletti, por los 810 pesos que vendí cada tonelada, bueno, me da este valor, me dice que me ingresaron 7.920 pesos en Cipolletti. Ahora, al encargado de Roca, por ejemplo, le digo, bueno, ahora quiero saber el ingreso de lo que vendimos, de lo que teníamos en Roca. Entonces, ¿qué va a hacer el de Roca? El de Roca va a tomar las 3 toneladas de manzana que tenía por los 780 pesos que vendió cada una, más las 5 toneladas de pera por los 810 que vendió cada una, y me dice, bueno, acá en Roca ingresaron 6.390 pesos. ¿Sí? Bueno, esa misma operación, esa idea que uno hubiera hecho en un papel así artesanalmente, la vamos a llevar ahora a operación matricial de esta manera. Teníamos la matriz donde estaban cargadas las toneladas de fruta en cada sucursal, y acá le agregamos una matriz columna, que tiene 2 filas y una sola columna, ¿cierto? Con los precios. ¿Sí? Y vamos a proceder a hacer estas cuentitas que nosotros hacíamos acá, que sabemos que es lo correcto para hallar el dinero, para calcular el dinero que entró en la sucursal. Bueno, vamos a hacer esta cuenta, ¿ven? El 6 por el 780, más el 4 por el 810, que lo tengo acá, y esto me da los 7.920, que son lo que me dijo el encargado de Cipolletti, que era el ingreso de Cipolletti, ¿cierto? Hago esta otra cuenta ahora, los 3 por 780 más los 5 por 810, y me da los 6.390 que había calculado el encargado de Roca. ¿Bien? Pero acá me quedó esta nueva matriz, ¿verdad? Bueno, esa es la forma de multiplicar dos matrices. Teníamos esta matriz y esta otra matriz, ¿y qué es lo que hicimos? Tomamos los elementos de la primera fila y los multiplicamos por los elementos de la columna, y los parciales esos los fuimos sumando. Y ahí es donde obtenemos este resultado que va acá. Fíjense, fila 1, toda la fila 1 por columna 1, sumados los resultados parciales, y me dio el total de lo que ingresó en Cipolletti. Después tomé fila 2 por columna 1,
lo sumé y me dio el total de lo que ingresó en rojo. ¿Sí? Bueno, ese es el procedimiento, el mecanismo para multiplicar, perdón, dos matrices. Veamos los órdenes que nos quedaron. Teníamos una matriz 2 por 2 y la otra que le agregamos nosotros es una matriz 2 por 1. Bueno, 2 por 2 y 2 por 1, ahí se está cumpliendo que los numeritos, digamos, el segundo número de la primera con el primer número de la segunda, están coincidiendo. Eso tiene que suceder. O sea, 2 por 2 y 2 por 1, estos dos tienen que ser iguales para que se pueda multiplicar. Si no, no se va a poder multiplicar. ¿Ven? Acá está resaltado en rojo. La matriz A, por ejemplo, es de orden M por P, y la B tiene que ser P por otra cosa, por N. ¿Y de qué orden me va a salir? ¿De qué orden salió nuestro resultado? Nosotros teníamos 2 por 2 con 2 por 1, coincidieron los dos del medio, y la matriz que salió es 2 por 1. ¿Quiénes son esos dos? Es el primero de la primera y el último de la última, ¿sí? Que acá se vendía. Teníamos 2 por 2 y 2 por 1. Bueno, lo primero que coincidió fue este 2 de acá con este 2 de acá coincidió. Y lo que me sobró de eso es el primer 2 de la primera y el último 1 de la segunda. Ese es el orden en el que nos salió el resultado. 2 por 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice el apunte así de manera genérica? Dice que si tenemos la matriz A de orden M por P, y la B, P por N, el P de acá con el P de acá tienen que coincidir, y el orden en el que me va a salir el resultado será M por N. ¿Sí? Bueno, lo que ven acá es la definición matemática del producto, pero no les vamos a pedir nunca desarrollar o definir el producto con esta definición matemática, es muy compleja, como ven usa sumatoria, por eso la unidad 1 tuvimos que incorporar el último tema de sumatoria, ¿cierto? Porque aparece acá. ¿Y qué me dice esto si yo lo explico en palabras? Me dice que cada C sub I J, o sea, cada elementito del resultado, se obtiene con la sumatoria de los A sub I K por B sub KJ. ¿No? Por ejemplo, el A1,2 con el B2,3. ¿No? Sería, ¿qué es esto de que tiene que coincidir el último del primero con el primero del segundo? Y el elemento ese va a tomar la posición que me dejan los dos numeritos de afuera. Bueno, no se preocupen por entender esta definición tan simbólica, sino por entender lo que venimos hablando en palabras, cómo se hace en palabras el procedimiento para multiplicar dos matrices y qué requisitos necesito para que se pueda hacer el producto, porque el producto es justamente una de las operaciones que no todas las veces se puede hacer, que a veces no se pueden hacer. Si no coinciden esos dos numeritos, ese producto no se puede hacer. Y contestamos así, que no se puede hacer el producto porque no me coinciden los órdenes de las matrices. Bueno, acá tenemos un ejemplo para desarrollar esta idea del producto. Lástima que no puedo escribir yo acá arriba para dejarles escrito el resultado. Acá me piden multiplicar la T por la D. Lo primero que me fijo son los órdenes, ¿no? O sea, la T es una matriz orden 2 por 3, tiene 2 filas, 3 columnas, 2 por 3. La otra tiene orden 3 por 2, tiene 3 filas, 2 columnas. La primera conclusión que saco es que este 3 coincide con este 3 de la otra. Entonces el producto se podrá hacer. ¿Y de qué orden va a salir el producto? De los dos numeritos que me quedaron sueltos sin comparar. O sea, 2 de acá y 2 de acá. Va a salir una matriz de orden 2 por 2. Eso también es un detalle, ¿no? Cuando multiplicamos, no les estamos pidiendo, como en la suma y en la resta, no les estamos pidiendo que tengan el mismo orden. Les estamos pidiendo que coincida la columna de la primera con la fila de la segunda. Eso es lo que tiene que coincidir. Y el orden en el cual me van a salir, que antes cuando sumábamos o retábamos, les pedíamos el mismo orden y salía otra del mismo orden,
el orden en el que me van a salir acá cuando las multiplique no tiene por qué ser el mismo de los que traían las dos matrices anteriores. De hecho, lo vemos acá. O sea, acá tengo una 2 por 3 y la otra 3 por 2. Eso me permite hacer el producto porque el 3 de la primera con el 3 de la segunda coinciden. Y la matriz que va a resultar es de orden 2 por 2. Nada que ver con las matrices que venían ni con la 3 por 2 ni con la 2 por 3. ¿No? ¿Cómo vamos a calcular esa matriz resultado? Vamos a tomar fila 1 y columna 1 y vamos a ir haciendo esos resultados parciales sumándolos. A ver, hago 1 por 2, que me da 2, más, se volvieron a contar, 2, más, menos 1 por 3, que me da menos 3. Ustedes pueden ir haciéndolo en una hoja cortadito como lo estoy haciendo yo. Más 0 por 1, estoy tomando fila 1, columna 1, ¿sí? El 1 con el 2, 1 por 2, 2, el menos 1 con el 3, menos 3, el 0 con el 1, 0. Y esos resultados parciales los sumo. 2 menos 3 más 0, hago la suma algebraica. Y 2 menos 3 más 0 me da menos 1. Ese menos 1 va acá, en el primer casillero, en el 1, 1. ¿Sí? Ahí. Ahora voy a tomar fila 1, columna 2. ¿Sí? Fila 1, columna 2, que es lo que voy a poner en el casillero 1, 2 del resultado. Y los parcialitos los voy a ir sumando. Entonces tengo 1 por 0, 0. Menos 1 por menos 4, más 4. 0 por 2, 0. Entonces tengo 0 más 4 más 0. Eso me da 4 y ese 4 viene acá en el casillero 1, 2. Ahora vamos al 2, 1, que voy a poner en el casillero 2, 1. Voy a tomar fila 2, esta, fila 2, columna 1. Y entonces voy a tener 3 por 2, que son 6, más 1 por 3, que son 3, más menos 2 por 1, que es menos 1, 6 más 3, 9, menos 2, 7, ese 7 va a ir acá, en el 2, 1. Y en el 2, 2 voy a tomar fila 2, columna 2, ¿sí? Entonces voy a hacer 3 por 0, me da 0, 1 por menos 4, menos 4, y menos 2 por 2, menos 4, entonces voy a sumar 0, menos 4, que me da menos 8, y ese menos 8 viene acá. ¿Bien? Bueno, así armamos la matriz resultado de la multiplicación de otras dos matrices, ¿no? Entonces, acá están observaciones importantes acerca del producto, que las fuimos comentando nosotros mientras íbamos haciendo la cuenta. No siempre se podrá calcular el producto de dos matrices, porque le tenemos que exigir que la columna de una sea igual a la fila de la otra, y si eso no se cumple no se podrá hacer. Por ejemplo, una matriz 2 por 3 con una matriz 5 por 1, no puedo porque 3 y 5 no me están coincidiendo, ¿no? Entonces, no siempre se podrá hacer el producto de matriz. Y si no se puede, si nos dan en un ejercicio eso, y yo no lo puedo hacer, digo, este producto no se puede resolver, porque no tienen los órdenes adecuados. ¿Bien? Y otra información importante es que el producto de matrices no es conmutativo. Nosotros venimos muy acostumbrados a que la multiplicación de las cosas que venimos estudiando hasta acá siempre son conmutativas. O sea, el producto de números es conmutativo. Yo puedo hacer 3 por 4 y me da lo mismo que 4 por 3. Bueno, en las matrices no. Y fíjense nada más el ejemplo anterior. O sea, tenemos cerquita acá el ejemplo anterior. No, perdón, pensé que no me iban a coincidir los órdenes. No el ejemplo anterior. Pensemos en un producto que sea
por ejemplo, 2 por 3 y 3 por 1, ¿no? Que la matriz A sea 2 por 3 y la otra sea 3 por 1. Bueno, el producto A por B se puede hacer, porque el 3 de la primera con el 3 de la segunda coinciden. Si yo quisiera hacer al revés, si quisiera hacer B por A, el orden me está quedando 3 por 1 con 2 por 3, o sea, ahí ya ni siquiera me coincide el orden, ya ni siquiera lo puedo hacer al producto B por A. Puedo hacer A por B, pero no podría yo hacer el B por A. ¿Sí? Entonces eso ya me está diciendo que no es conmutativo, porque no siempre puedo alterar el orden. Incluso cuando se puede, por ejemplo, imaginemos una 2 por 2 con una 2 por 2. Si yo hago A por B, me coincide todo bien, y si hago B por A también me coincide bien todo. Pero prueben, háganse un ejemplo con dos matrices 2 por 2 cualquiera, prueben, y cuando uno alteró el orden, si bien se puede hacer el producto porque los órdenes no son el problema, van a ver que les da resultados distintos, de resultado les da matrices distintas. ¿Sí? Entonces, a veces no se puede porque el orden, al darlo vuelta al orden, ya no me coincide, y aunque se pueda, no me da la misma matriz de resultado que me dio antes. O sea que claramente el producto no es conmutativo, ¿no? Bueno, a ver qué preguntas tenemos acá. En opciones de compartir pantalla, mira, hubiera leído antes. En opciones de compartir pantalla hay un lápiz para escribir en la pantalla. Mira, qué bueno, probemos entonces. Bueno, entonces acá dice, entonces no es lo mismo hacer A por D que D por A. Exactamente, claro, no es lo mismo. Y muchas veces ni siquiera vas a poder hacerlo dado vuelta por el orden. Pero aunque lo puedas hacer por el orden, no te va a dar la misma matriz resultado. Bueno, acá Ian dice, si tenés 3 por 5 y 4 por 3, no se puede, Ian, porque lo que te tiene que haber coincidido el 5 con el 4 no te está coincidiendo. O sea, lo que tiene que coincidir es columna de la primera matriz con fila de la segunda matriz. ¿Sí? Que te coincidan los dos de afuera, en realidad no te suma nada porque no vas a estar pudiendo hacer ese producto de entrada. Hay que tener en cuenta el número de columnas sea igual que el número de filas, exactamente. Bueno, esa es exactamente la definición, la que está dando Juan Pablo ahí. Tiene que coincidir el número de columnas de la primera con el número de fila de la segunda. Igual no requiere que sea conmutativa para resolverla. Claro, no, en realidad no es que te pidan, no es que requiera que sea conmutativa. Lo que digo es que hay que tener cuidado, porque no es lo mismo hacer A por B que hacer B por A. Y muchas veces ese B por A tampoco se podría hacer, ni siquiera. ¿Sí? O sea, yo, el A por B, si a mí me piden, calculate el producto A por B y se puede por el orden, yo hago la cuenta y digo quién es A por B. No me hace falta la conmutatividad. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si yo la quiero dar vuelta no da lo mismo. ¿Cuándo hay que tenerla en cuenta? Cuando vayamos a resolver ecuaciones con matrices, ¿sí? Que las hay. O sea, el tema que sigue ahora es ecuaciones matriciales, y cuando uno está haciendo un despeje de matrices, de una ecuación, con la misma idea que el despeje que hacemos con los números, a veces te toca multiplicar. Bueno, ahí hay que tener sumo cuidado, porque tengo que hacer la multiplicación en el orden que está correcto. No me da lo mismo multiplicar A por B que multiplicar B por A, como si me da lo mismo entre números. Por eso uno viene con las ecuaciones muy acostumbrado a no mirar el orden en el que está el producto, porque sabemos que da lo mismo. Bueno, con las matrices sí, hay que mirar en qué orden hay que hacer ese producto para que el resultado sea el correcto. Si no, me va a dar una matriz, me va a despejar una matriz que no es la respuesta correcta, ¿no? Bueno, Andrés dice, sí, para que coincidan los números no se le pueden agregar ceros a alguna de las matrices. Muy buena la pregunta de Andrés. No, nosotros no lo hacemos. En álgebra no lo hacemos. Ahí tienen que tener mucho cuidado porque por ahí pueden leer una bibliografía de economía. Esa es una cosa que suelen
que suelen enseñarles a hacer a los chicos que estudian contador, porque después los contadores, muchas veces para poder hacer los balances, los inventarios y esas cosas, donde no tienen nada, donde no tienen casillero, agregan casilleros con ceros, porque de última no estarías cambiando la matriz. Si yo agrego un cero, yo digo, tengo 0 remeras en la sucursal de Neuquén, no estoy modificando nada la situación, ¿sí? Pero nosotros en álgebra no lo permitimos. O sea, en ingenierías, en las ingenierías no se hace eso, porque eso para un cálculo, qué sé yo, otro tipo de cálculo, para un puente, para eso, ahí sí tiene importancia si le agregaste o no le agregaste casilleros a la matriz, ¿bien? Y además porque nosotros en álgebra las estudiamos como elementos de un determinado conjunto, un conjunto que tiene ciertas características. O sea, en álgebra los conjuntos de cosas se clasifican, por ejemplo, conjuntos de números, conjuntos de matrices, conjuntos de funciones, conjuntos de vectores. Bueno, esos conjuntos se les mira qué propiedades cumplen y cuáles no, y se los clasifica en una determinada categoría. Puede ser anillos, pueden ser cuerpos, pueden ser grupos, ¿sí? Según qué cualidades tienen, pueden ser determinadas cosas. Nosotros estudiamos las matrices dentro del álgebra, o sea, nosotros queremos agruparlas en una de estas estructuras algebraicas, queremos saber si forman un grupo, un cuerpo, un anillo, un qué forman, ¿no? Entonces, necesitamos no cambiar los elementos que están dentro de ese conjunto, ¿bien? Así que no, la explicación no, o sea, por ahí la explicación es un poco enredada, pero digo, lo que tiene que quedar como respuesta es que en álgebra nosotros no permitimos ni quitar ni agregar nada. Ustedes van a resolver las matrices, van a recibir a las matrices así como están y se les va a preguntar si se pueden sumar estas dos, si se pueden multiplicar estas dos, ¿eh? Y ustedes, si no se puede, no modifican nada. Contestan, no puedo porque el orden de la matriz no es el adecuado. ¿Sí? Digo esto con mucho énfasis porque hay libros para estudiantes de economía, por eso se los mencioné, para estudiantes de contador, de administración de empresa, que sugieren hacer este cambio. Entonces, por ahí ustedes leen de un libro o ven un video tutorial, se pueden encontrar en un video que el profesor del video esté sugiriendo agregar lugares para acomodar los órdenes de las matrices. Bueno, nosotros eso en álgebra no lo permitimos, y si eso se hace en un parcial, el ejercicio va a estar mal. ¿Sí? No lo hagan en álgebra. Si bien es una cosa que sí que se hace, que insisto, pueden encontrar un video donde se sugiera, pero es por otros motivos. O sea, se hace cuando uno, básicamente lo hacen los contadores o los administradores de empresa, que ellos acomodan el orden de las matrices agregando esos ceros, que de última no modifican en nada la situación real, que si yo no tengo remera pongo un cero y listo y no estoy mintiendo, ¿sí? Pero simplemente se hace en ese contexto. En las ingenierías no se hace eso, no lo permitimos nosotros, y en el parcial si se hace eso está mal. ¿Sí? Ahí ya vamos a...